esta plantilla, sí, seguramente si vieron el video de la semana les va a resultar sumamente conocida, ¿sí? O familiar, pero básicamente es la misma plantilla, solo que vamos a trabajarlo desde cero para que vean cómo se genera este tipo de datos, ¿sí? Y luego vamos a ver algún tipo de configuración particular con algunos ejemplos y algunas configuraciones adicionales. Así que, bueno, fíjense, ¿qué tenemos acá? Función matriz a texto. Primero vamos a explicar genéricamente qué es, y vamos a hacer la búsqueda, así la explicamos, ¿sí? La tenemos. Bueno, básicamente, dijimos, pertenece a la categoría de funciones de texto, ¿sí? Eso no está acá, pero lo podíamos ver antes en el buscador de fórmulas, ¿sí? Y lo que nos va a permitir es devolver una representación, ¿sí? de texto de una matriz. Es decir, va a configurar una matriz como un resultado de salida de texto, ¿sí? Tiene un argumento obligatorio, ¿sí? Básicamente es denominado array, que lo que va a darnos es indicar la matriz que vamos a necesitar para representar como texto, ¿sí? Acá vamos a tener que colocar la matriz que necesitamos, ¿sí? Y luego tenemos un argumento opcional de format, ¿sí? Que va a definir el formato a aplicar para esa representación de texto que queremos, ¿sí? Esta aplicación, ¿sí? Esta configuración del formato a aplicar para la representación de la matriz, ¿sí? Va a poder ser configurado de dos formas, con valores lógicos, de 0 y 1, ¿sí? Ya van a ver cómo trabaja cada uno, y cada una tiene un nombre específico, ¿sí? Pero bueno, entonces, esa es la configuración básica de la sintaxis de la función matriz a texto, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá, fíjense, básicamente es un rango de datos. Esto no está configurado como tabla ni como ningún tipo de matriz específica, es básicamente un rango, ¿sí? Rango A1, C3. Y lo que vamos a intentar hacer es distintas configuraciones dentro de la función matriz a texto, ¿sí? Para que vean un poco cuáles son las opciones que tienen de resultado con esta función, ¿sí? Entonces vamos a empezar con aplicaciones por fila, columna y la matriz completa, ¿sí? Y vamos a ver dos especies de formatos, así que en realidad yo lo llamo formato texto y formato matriz, pero en realidad tiene otros dos nombres, ¿sí? Otros dos nombres que le asigna Excel, que son precisa y estricta, pero ahora van a ver por qué. Pero básicamente quiero que interpreten como texto y matriz para que se entienda un poco el resultado visual que tienen. Van a ver por qué. Entonces, arrancamos. Lo primero que vamos a necesitar es, vamos a querer representar, ¿sí? Vamos a volver una representación de texto de la matriz fila, de una fila, en este caso vamos a utilizar la primera fila, ¿sí? Que sería el rango A1C1, ¿sí? En formato de texto, es decir, la primera configuración o la primera modalidad de uso que tiene esta función matriz a texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, colocamos matriz a texto, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a colocar es el rango de fila, ¿sí? Bueno, recuerden que el primer argumento de matriz es obviamente obligatorio, ¿sí? El segundo argumento es opcional. Si lo dejamos en vacío, ¿sí? O sea, no lo completamos, por defecto va a colocarse como una modalidad de tipo precisa o 0, ¿sí? Fíjense, yo le doy punto y coma, ¿sí? Puedo agregar obviamente el formato que deseo, ¿sí? Esto es opcional, pero se los muestro para que lo vean, ¿sí? Cómo es. El 0, que es precisa, que es el default, que es el que le digo si lo omiten va a colocar este tipo de modalidad, lo que nos va a dar es un formato al texto para que se pueda leer fácilmente, ¿sí? Ya van a ver qué significa esto. Y el otro formato, ¿sí? Estricta, da formato al texto mediante caracteres de escape, ¿sí? Esas son las dos modalidades que tenemos. Entonces, para el primer caso, que queremos un formato de texto o preciso, ¿sí? Podemos colocar un 0 o omitirlo, ¿sí? Vamos a colocar el 0 para recordarlo, ¿sí? Pero esto es obviamente opcional. Y le damos a Enter. Fíjense. Nos va a devolver específicamente cada valor, ¿sí? Pero separado por el delimitador punto y coma, en este caso, que es el delimitador que yo tengo asignado, ¿sí? Para la delimitantes dentro de la sintaxis y entre argumentos, ¿sí? Y luego de ese delimitador un espacio, ¿sí? Y así va a concatenar cada uno de los valores, ¿sí? Dentro de esa fila o rango de fila que nosotros definimos en el primer argumento de la función, ¿sí? Entonces, fíjense, de esta forma tenemos un texto, ¿sí? Separado de punto y coma, que lo que hizo fue unir cada rango de fila, ¿sí? Por ahí se van dando cuenta que también, ¿sí? Es muy similar a otras funciones de concatenar, por ejemplo unir cadenas, ¿sí? Que es otra función que se vincula en parte con este tipo de actividad. Ya lo van a ver cuando veamos ejemplos, ¿sí? Vamos a hacer un comparativo de qué beneficios, o mejor dicho, cuándo conviene usar una y cuándo otra, ¿sí? Bueno, seguimos, fíjense. Vamos a pasar ahora al formato de matriz para el mismo rango. Entonces lo que vamos a hacer básicamente va a ser, lo único que va a cambiar es el segundo argumento opcional, ¿sí? Entonces colocamos, fíjense, matriz a texto, ¿sí? Colocamos nuevamente el rango de fila, ¿sí? Pero en este caso vamos a colocar un valor 1 de segundo argumento como
como configuración de modalidad estricta, ¿sí? Entonces, fíjense, le damos a Enter y va a devolver, ¿sí? Específicamente la misma, digamos, el mismo rango de valores, ¿sí? Pero lo que va a utilizar en este caso, va a utilizar una configuración que si aparentemente se dan cuenta, digamos, si se dan cuenta y lo reconocen, ¿sí? Es muy similar a lo que se denominan rangos de matrices constantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque está encerrado entre llaves, ¿sí? Específicamente, y dentro de las llaves está los caracteres que son texto, están entre comillas, ¿sí? Y luego los divisores, ¿sí? Dentro de esa matriz constante va a utilizar la barra invertida, ¿sí? O el punto y coma, dependiendo si es fila o columna, al igual que lo que son las matrices constantes, ¿sí? Si recordarán, en una matriz constante, ¿sí? En este caso, la barra invertida va a cambiar de columna, ¿sí? Entonces, esto se denomina matriz constante unidimensional horizontal, ¿sí? ¿Por qué horizontal? Porque obviamente estamos trabajando en forma horizontal, no vertical, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es separando cada valor, ¿sí? De esa fila por columna, ¿sí? Entonces, por eso el separador de la barra invertida, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto es similar. Digamos, para la configuración estricta, ¿sí? Se utiliza la configuración estándar para lo que son matrices constantes, ¿sí? Donde la barra invertida va a cambiar de columna, ¿sí? Al igual que en una matriz constante unidimensional horizontal, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso yo digo formato de matriz, porque básicamente es, digamos, es una configuración similar a lo que son las configuraciones de matrices constantes, ¿sí? Entonces, para lo que es fila, ¿sí? Tenemos entonces el formato preciso, separado de punto y coma y espacio cada valor, y el formato estricta, ¿sí? O de matriz, que está encerrado entre llaves, con comillas para el texto, no para los valores numéricos, y con una división de cada valor dentro de la matriz constante, ¿sí? De la barra invertida, que básicamente en una matriz constante la barra invertida separa cada valor por columna, ¿sí? Que es lo que estamos necesitando en este caso porque es de fila, ¿se entiende? Bueno, vamos a hacer lo mismo ahora pero por columna. Entonces, fíjense, podemos hacer matriz a texto, ¿sí? Colocamos la matriz en este caso de la primera columna, ¿sí? Que sería la columna A1 a 3, ¿sí? El rango A1 a 3, y le colocamos un 0 o lo dejamos o lo podemos omitir, ¿sí? Para el formato de texto. Entonces, fíjense, nos va a devolver esa matriz en una sola celda, ¿sí? Separado por punto y coma espacio y con cada uno de los valores de esa columna, ¿sí? Siempre en orden consecutivo, de arriba hacia abajo, ¿sí? O si es de fila, es de izquierda a derecha, ¿sí? Bueno, formato de matriz, se dará una idea, es lo mismo, ¿sí? Matriz a texto, misma columna, pero un 1 de configuración estricta. Y fíjense que en este caso, ¿sí? Hay algunas distinciones con lo que es la configuración para filas. Porque fíjense, lo que les decía antes, en este caso, como son todos textos, en este caso, fíjense, perdón, son todos caracteres de texto, ¿sí? Cada uno de esos valores dentro de esa matriz constante va a estar englobado entre comillas, ¿sí? Y a la vez, fíjense que el carácter divisor dentro de esa matriz no es la barra invertida ahora, sino el punto y coma. ¿Por qué? Porque el carácter punto y coma lo que nos permite es cambiar de fila, ¿se entiende? No de columna. Entonces, dentro de una matriz, digamos, esto es como una forma de navegar por ejes, ¿sí? Dentro de una matriz constante, ¿sí? Si queremos cambiar de columna, tenemos que usar la barra invertida como separador de cada valor de la matriz. Si necesitamos navegar por filas, tenemos que colocar el divisor punto y coma, ¿sí? Que lo que hace es dividir, separar por fila cada uno de esos valores, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la configuración, lo mismo entre llaves, pero en este caso con divisores de punto y coma, por un tema de que estamos tratando de dividirnos por filas. Fíjense, la ABC tenemos que saltar a otra fila para obtener el siguiente valor, ¿sí? Bueno, y por último sería lo que son matrices bidimensionales, ¿sí? Obviamente, pues estamos conjugando lo que es matrices, rangos, perdón, de fila y de columna. Entonces, fíjense, para lo que es el formato de texto, vamos a hacer matriz a texto, ¿sí? Y vamos a seleccionar todo el rango, en este caso, de filas y columnas, es decir, todo el rango de datos que tenemos, ¿sí? Colocamos un 0 o lo omitimos, les digo por default, como siempre les digo. Y fíjense que en este caso, ¿sí? Y acá ya hay una peculiaridad, que es básicamente cómo trabaja o cómo interpreta Excel, ¿sí? Dentro de esa función a la matriz. Fíjense, lo primero que va a hacer es obviamente unir todos los valores separados por punto y coma y espacio. ¿Por qué? Porque es el formato preciso, que es lo que les decía, el formato de texto, ¿sí? Ahora bien, fíjense que el orden de lectura, ¿sí? Para poder ir añadiendo cada uno de esos valores, va a arrancar primero por filas, ¿se entiende? Y luego por columnas,
¿sí? Es decir, primero va a arrancar por fila hasta que no haya más valores por esa fila. Y ahí sí va a pasar a la siguiente, a la siguiente columna, ¿sí? Perdón, por columna, perdón. Dije por fila, sí, estoy mareado. El primero trabaja cambia por columnas, ¿sí? Y después va a la siguiente fila, ¿sí? Fíjense, A1X, A1X, B2Y. Es decir, primero trabaja leyendo toda la fila hacia la derecha, ¿sí? Cuando no hay más valor, pasa a la siguiente fila y de ahí a la izquierda, ¿sí? Y así por valor. Es decir que, básicamente, cuando utilizamos la función matriz a texto aplicado a una matriz de datos, o sea, bidimensional, es decir, tenemos ejes de rango de fila y de columna, va a arrancar siempre primero por la consideración de filas y no la de columnas. ¿Se entiende? Bueno, bien, esto sería lo que es matriz en formato de texto o preciso, ¿sí? Y luego, por último, tenemos matriz a texto, ¿sí? Con el mismo formato de rango, ¿sí? Pero vamos a colocarlo en uno para una configuración estricta, ¿sí? Y fíjense, en este caso, al principio parece difícil de leer, pero básicamente es lo que les decía de la navegación dentro de la matriz dinámica, perdón, matriz constante, ¿sí? Fíjense, está encerrado entre llaves, ¿sí? Por la configuración de matriz. Y como es bidimensional, vamos a tener divisores de barra invertida y divisores de punto y coma a la vez. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque primero tenemos que pasar, fíjense, o sea, la lectura es la misma, o sea, va a ser siempre por filas, ¿sí? Pero ¿qué sucede? En este caso, en el caso anterior, perdón, siempre el divisor era punto y coma y espacio. Pero en este caso, ¿sí? El divisor no es el mismo. Es decir, tenemos primero divisores por columna, utilizando la barra invertida, fíjense, entre A y 1 y entre 1 y X, ¿sí? Y luego pasamos a punto y coma porque pasamos a la siguiente fila. Y ahí volvemos a utilizar la barra invertida para separar entre B y 2 y 2 y I. Luego, para separar entre I y C, pasamos a otra fila. Entonces, nuevamente pasa a punto y coma. Y finalmente utiliza de nuevo barra invertida porque hace entre C y 3 y entre 3 y Z, ¿sí? Es decir, es la navegación que utiliza, digamos, de alguna manera para llamarlo, ¿sí? La matriz constante para ir representando cada valor de esa matriz o rango original de datos que tenemos, ¿sí? Recuerden que esto es una representación de una matriz, ¿sí? A texto, ¿sí? Por eso la función se llama matriz a texto. Es decir, esto termina siendo configurado como texto. Es una celda que contiene caracteres de texto, ¿sí? Ya van a ver por qué es importante esto que lo remarque. Pero bueno, básicamente eso es lo que se ve en el video. Sí, es un poco la explicación y los usos digamos, más elementales de esta función, ¿sí? Las aplicaciones de esta función.